Terminar con la inflación dolarizando y desapareciendo el Banco Central. Argentina, el gran laboratorio mundial. Bienvenidos a Contratesis en temas económicos. Mire, la política, aparte de no servir para nada y pese a ser un espectáculo grotesco de mentiras, debe de dejar siempre una lección en la población, tanto en Argentina como en todos los países. Sin embargo, los ojos del mundo hoy ponen su atención en Argentina con este candidato que se atreve a proponer desaparecer el peso y dolarizar la economía. Al menos eso dice en su campaña. Y esto será una suerte de laboratorio económico, porque esto de las transacciones de medidas de cambio suelen ser muy caóticas. Milei hace la propuesta para bajar la inflación, que hay muchos caminos para bajar la inflación, ¿eh? No crea que es el único. Pero Javier Milei seguramente que llegará a la presidencia, porque así lo dicen los números, y con esa innovadora penetración de marketing que utiliza el hartazgo y las emociones de un pueblo desesperado y que este discurso vende mucho. Y cuando se vende a un país sumido en esa desesperanza, es muy fácil que te compren la filosofía de cambio, de rectitud, de esperanza, de honestidad, de resurgimiento, sin importar si el votante tiene ideologías de izquierda o derecha. Porque, mire, no cabe duda, en Argentina la política ya está podrida y el robo de recursos al amparo de la política, el poder y la pasividad del pueblo han hecho de Argentina un país al borde de la miseria. Bueno, al borde de la pobreza extrema. Sí, así se escucha más políticamente correcto. Y bueno, este personaje que surge de la no política y que con todo y mi chairo desacuerdo tengo que poner en claro que es un buen economista y que defiende su tesis con una gran convicción. No estoy de acuerdo con él, obviamente, por eso, pero eso no es lo importante es que el pueblo argentina se está empapando y está aprendiendo de las funciones y los mecanismos económicos de un país. El mayor problema para Argentina ha sido y es la inflación, es decir, los argentinos cada vez compran menos con el esfuerzo de su trabajo. Y el dilema en esta campaña es dolarizar el país, o sea, desaparecer el peso o dejar el peso a la libre convertibilidad al mercado. Milei lo tiene sumamente claro en este proceso de cómo dolarizar. Pero en economía muchas veces no importan los cómo, sino los costos-beneficios colaterales. Y tengo que señalar y reconocer que es muy complejo medir y evaluar estos resultados hipotéticos. Recordemos que la economía es algo así como un juego de ajedrez. Mueves uno y se te modifica todo el tablero. Por lo tanto, el objetivo no sería sustituir el peso por dólares. El objetivo tendría que ser cómo hacerlo sin que se pierda más de lo que se podría ganar. Alguien tiene que poner cuidado en lo que podría pasar con la dinámica productiva, por ejemplo, con el desempleo, con la inversión privada, con la inversión extranjera, la misma inversión pública, los ahorros de los argentinos, la posible fuga de capitales, cómo manejarán la deuda interna, cómo manejarán la deuda externa, cómo evitas un déficit fiscal si se te cae la producción. En fin, escenarios hay muchos. Pero bueno, vamos al tema. Existen tres caminos para dolarizar una economía. Y en el caso de la propuesta de Javier Milei, con una variante muy arriesgada para Argentina. Milei quiere desaparecer el Banco Central, es decir, no habrá emisiones, no habrá control de flujos y por ende no habrá inflación. Al menos no habrá inflación por exceso de flujos. Ojo, porque puede haber inflación por escasez de producto, que es mucho más generosa, pero finalmente es inflación. Y para ser sincero, nadie sabe qué pueda pasar con estas dos recetas.
dolarizar y eliminar el ente regulador de flujos y las tasas. Y en un país del tamaño de Argentina, con las características de un país como Argentina. Uy, eso será muy interesante. Entonces al tema, ya dijimos que hay tres alternativas para dolarizar. Una, sustitución gradual de pesos por dólares. El gobierno tiene que ir retirando los pesos que entran vía bancos y sean sustituidos por dólares. De tal suerte que tienen que cohabitar los pesos y los dólares al menos hasta que todos los pesos sean retirados en su totalidad. Este es el mejor escenario desde mi punto de vista, pero sería inevitable el juego especulativo. El mercado no perdonará las buenas intenciones de Javier Milei. El mercado reacciona en consecuencia a la oferta y demanda. Esto representa o puede representar un jugoso negocio para los que hoy tienen dólares durmiendo. Ahora los especuladores ya saben que Milei necesitaría 35,000 millones de dólares, sí o sí, y si alguien los necesita y otro los tiene, pues aumenta el valor. Forma número 2 para dolarizar. Tener un soporte financiero que otorgue un respaldo, un señorío. En realidad Argentina es modesto. Se calcula que con algunos 35,000 millones de dólares, y estos datos los proporciona el mismo Javier Milei, pues con estos 35,000 millones de dólares se puede realizar una sustitución total de los circulantes, cantidad que fácilmente puede tener algún millonario, ¿eh? Incluso, no sé, los cárteles mexicanos de la droga. Oigan, los mexicanos que trabajamos en Estados Unidos podemos soportar a Argentina por doble partida, ¿eh? El año pasado nosotros mandamos 60,000 millones de dólares y Argentina solo necesita 35,000 millones de dólares. Los voy a organizar y nos hacemos dueños del control monetario argentino. Claro que no. Pero el problema no es la cantidad del soporte financiero, sino que es la solvencia, la plusvalía financiera, la seguridad. Lo más lógico es que este respaldo, este señorío, lo ofrezca Estados Unidos o se lo pidan a él, el cual convertiría a Argentina en una suerte de subordinado económico. Y aquí la incógnita, le pudiera ir bien con este respaldo de flujos proveniente de Estados Unidos o le pudiera ir mucho peor de lo que hasta ahora le está yendo, porque lo subordinaría a las condiciones que Estados Unidos le marque. Todos tenemos claro que Estados Unidos no es la Madre Teresa de Calcuta. Él impondrá condiciones para este señorío. Te respaldo, sí, pero me entregas tus recursos. Forma número 3 para dolarizar, hacer un plan híbrido, el cual una parte sea sustituida gradualmente con dólares a precio de mercado, pero también un soporte de emisiones con respaldo de un externo, que puede ser un país, una institución financiera, etcétera. La elección del pueblo argentino muy probablemente sea darle la oportunidad a Javier Milei en estas votaciones presidenciales. Y si gana, pasarán dos cosas importantes. Una es que con personas como Milei, el debate económico aumenta de nivel, con todo y sus imprecisiones, su arrebato retórico, su excentricidad de expresión, su radicalismo libertario, en fin. Hay que entenderlo, también los de izquierda necesitan contrapesos ideológicos y no tengo duda, este señor aumenta la calidad e intensidad de ese necesario debate de ideas y expresiones. Espero que la derecha mexicana aprenda de Javier Milei y deje de expresar esos argumentos que rayan en el nivel dantesco del inframundo intelectual, de expresiones como quemen los libros de texto. Bueno, si no eres mexicano y no me crees o crees que estoy bromeando, eso dice la derecha mexicana.
quemen los libros de texto, tienen un virus comunista. Y bueno, finalmente Argentina se convertirá en el mejor laboratorio en esta dinámica de dolarizar un país. La economía ya tiene un conejillo de indias más o menos representativo que arroje resultados y que puedan ser visibles para ver si el resultado es viable o desastroso. Porque en teoría nos puede indicar una cosa las aplicaciones económicas, pero la verdad es que en la práctica nos hemos equivocado muchísimo. Le deseo lo mejor al pueblo argentino, le deseo lo peor al radicalismo libertario. Y si Javier Milei llega a la presidencia, en 2 años tendremos las primeras impresiones de este atrevido mecanismo para controlar la inflación. Por cierto, el siguiente podcast hablaremos de la inflación, ¿eh? Les prometo que no será aburrido. Gracias por ver este video y escuchar todos mis podcasts pasados. Detrás de controles agradezco el trabajo y creatividad de Karen Ibarra. Recuerda, yo soy Gabriel Castañón y nos escuchamos la siguiente semana.